La Corte ha venido votando, la mayoría de la Corte, consistentemente en contra del gobierno. Y nadie les exige que justifiquen argumentativamente por qué es esta forma de votar. Nadie les ha pedido, por ejemplo, que justifiquen por qué anteriormente, para invalidar un proceso legislativo, había una gran deferencia al órgano legislativo, para que si había una deliberación democrática, los vicios formales se purgaban. Por ejemplo, lo que pasaba en las comisiones se solventaba si en el Pleno había la discusión. Llega este sexenio y la Corte empieza a hacer muy rígidos los criterios, de tal suerte que hoy prácticamente cualquier proceso legislativo se invalida. Otro caso, suspensiones en acciones de inconstitucionalidad. Hay norma expresa de la ley reglamentaria que en materia de acciones de inconstitucionalidad no debe haber suspensión. Durante más de 20 años la Corte nunca dio una suspensión. La primera suspensión la da cuando entra el sexenio de López Obrador, y además la da en relación con la ley de remuneraciones. Y a partir de ahí, la Corte en acciones de inconstitucionalidad contra norma expresa de la ley ha venido suspendiendo prácticamente todas las leyes de esta administración. Entonces, lo que habría que preguntarnos también es ¿por qué el cambio interpretativo de la Corte cuando cambia un gobierno? Ahí no se exige esta interpretación. Yo he dicho que la mayoría de la Corte en este momento se encuentra vinculada a la oposición, a la oligarquía, a lo que hoy se llama el preanismo. Y por eso he dicho, en este sentido, que está ligado a causas conservadoras. Y aquí quiero hacer una explicación. La Corte mexicana, y esto lo dije siendo ministro, lo dije siendo presidente, lo tengo por escrito, no es algo que estoy diciendo ahora, ha sido muy liberal en materia de derechos. Sobre todo desde mediados de 2010 y de manera muy intensa a partir de junio de 2011, que es la reforma de derechos humanos, la Corte vino construyendo un nuevo paradigma constitucional en materia de derechos, remontando una cultura, remontando muchas resistencias incluso sociales y políticas. Ese bagaje ya está. Se puede ir avanzando, pero la construcción del paradigma constitucional de los derechos humanos de fuente internacional y de fuente constitucional ya está. Entonces, en ese sentido, la Corte es liberal. Pero en materia de relación con el poder, la Corte siempre ha sido conservadora. La Corte en los sexenios anteriores votaba consistentemente a favor de las políticas de los presidentes. No hay un solo caso antes del presidente López Obrador en que la Corte haya invalidado una política pública o una ley que era esencial para el gobierno, en la ley de austeridad republicana, ley de lo relativo a la Guardia Nacional, el Plan B, la ley de presupuesto, en fin, hay muchísimas leyes, la ley de remuneraciones. ¿Por qué hoy la Corte falla diferente? Porque antes el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Cuando el poder político cambia de lado, entonces la Corte, la mayoría de la Corte sigue votando conforme a esos criterios y esa ideología del status quo que defendían los gobiernos anteriores. Y es evidente que hay una alineación ideológica con la oposición muy consistentemente. Ahora, lo que nosotros decimos, tienen todo el derecho a votar así, si esa es su convicción, pero yo creo que la opinión pública también sería interesante que exigiera, y las ministras y ministros tendrían también la obligación de explicitar suficientemente por qué votan en ese sentido, porque nosotros escuchamos las discusiones en el Pleno y hay veces que ministros dicen, es que somos Tribunal Constitucional y a mí me parece. No, señor, las decisiones de los jueces constitucionales se argumentan, y si no se argumentan son arbitrarias, por más que a la tribuna le guste una votación u otra. Por eso creo que lo que ha hecho la ministra Lenia Batres es sano, porque ella explicita qué convicción o qué visión tiene para interpretar la Constitución. Y habrá quienes les ha parecido escandaloso y no lo comparten, pero ella ha sido muy clara y además lo dijo en el Senado.